Durante la época de la que les quiero hablar hoy, los habitantes de buena parte de Europa aún se vestían con pieles de animales. Roma comenzaba lentamente su desarrollo, que más tarde la llevaría al imperio que fue. En Egipto comenzaba la decadencia de este gran imperio con los faraones griegos Ptolomeos. Y en América, las grandes culturas precolombinas aún no habían llegado al momento de su gran esplendor. Sin embargo, hacía siglos que allá en China ya se había llegado a un elevadísimo grado de sofisticación y de refinamiento. Suelo decir que los habitantes de Europa de aquellas épocas se vestían con pieles de animales medio curtidas y ya los chinos habían descubierto la producción de la seda. Por fotografías y películas conocemos a los muy famosos guerreros de terracota. Son reproducciones en tamaño natural de miles de soldados, todos diferentes, con sus rasgos faciales distintivos y en posición de combate. Pero, ¿quiénes son estos soldados? ¿Quién los hizo? Para ello tenemos que remontarnos a una época en la que China aún no existía como nación. Era una multitud de pequeños reinos, cada uno independiente del otro, y enfrascados en frecuentes y mortíferas guerras para arrebatarle un pedazo de tierra al vecino. Es la época de China que la historia recoge con el nombre de los reinos combatientes. Tampoco debemos imaginar que todos esos reinos juntos representan la China que conocemos hoy y que vemos en los mapas de geografía. La expansión de ese país continuó incluso hasta 1950 con la anexión del Tíbet, muy criticado en su momento y que ya se considera como cosa adquirida. Pues bien, en uno de sus múltiples reinos, en el reino Qin, nació en el año 247 a.C., uno de los múltiples hijos del rey, solo que este sería el heredero al trono, Sheng. A la muerte de su padre, ascendió al trono como rey de Qin y a la edad de casi 13 años. Su madre, conocida por ser muy libertina, otorgaba sus favores en ese momento al primer ministro y entre ambos decidieron ser los regentes del reino y tratar de separar de su trono al joven rey. A su mayoría de edad, a los 21 años, dio un golpe de estado a su madre y al favorito del momento, tomando las riendas del poder y de forma absoluta. Una vez unificados todos los reinos bajo su poder, abolió el régimen feudal, creó canales, muchos de los cuales aún son practicables, para el desarrollo de la economía y del comercio. Instauró un sistema único de medidas y una sola moneda. Comenzó lo que más tarde se conocería como Muralla de China y llevó a cabo muchas otras transformaciones. Para paliar la diversidad de idioma en un nuevo imperio, estableció una escritura que fuera única para los diferentes idiomas que se hablan en China. Esto es válido hasta el día de hoy. Veamos esto de forma más clara. De una provincia a otra pueden hablarse diferentes idiomas y uno y otros no se entienden. Ahora bien, la escritura es la misma para todos y es eso lo que unifica el país desde el punto de vista idiomático. Pero ¿qué hay de nuestros soldados? A pesar de que el emperador Qi atrajo a su corte a todos los nobles de los reinos conquistados para tenerlos bien controlados, no por ello dejó de tener un inmenso ejército. Los chinos también creían en la vida en el más allá, y lo lógico es que nuestro emperador se rodeara de todo lo necesario para tener en el más allá el mismo estilo de vida que gozaba en la tierra. Así que mandó a construir un fabuloso complejo funerario que comprende varias decenas de hectáreas. La tumba propiamente dicha no ha sido abierta, pero existen crónicas de la época en la que se habla de suntuosas instalaciones que rodean el túmulo mortuorio de Qin, todo de oro.
Alrededor del túmulo dicen que hay un mapa de su imperio con representación de mares y ríos en mercurio. En el cielo, joyas representando las constelaciones y los planetas. Ahora bien, nada de esto ha podido ser confirmado. De hecho, no podemos tampoco creer en las crónicas de la época. Aquellos que trabajaron en las obras fueron enterrados vivos para que no pudieran contar lo que habían hecho y visto. Algo así es cierto. Pero no es todo. También existe la profecía de que si se abre la tumba, grandes desgracias caerían sobre el país. Los chinos de nuestro siglo XXI son muy modernos y comunistas, pero también muy supersticiosos. Entre las cosas que el primer emperador se llevaba a su otra vida, había un multitudinario ejército para defenderlo, como lo hiciera durante su vida. Hasta el momento se han encontrado estatuas, más de 8.000, que representan a los soldados en formación de batalla. También encontramos caballos con sus carruajes, otros animales, músicos y concubinas. Los arqueólogos saben que existe muchísimo más por descubrir. Ahora bien, hay una dificultad mayor. Estas figuras están profusamente pintadas en colores azul, rojo, rosa y dorado, pero cuando se ponen en contacto con el aire, rápidamente pierden su color. Las autoridades chinas han decidido dejar para las futuras generaciones el descubrimiento de lo que queda aún para que se puedan utilizar nuevos avances técnicos que permitan conservarlo todo tal cual y no crear deterioros. Entre los soldados han encontrado también armas, hermosas vasijas y toda una serie de objetos necesarios para que el emperador Qin tuviera una vida placentera. Sin embargo, existe algo que ha llamado la atención de arqueólogos y conocedores. Son las armas. Resulta que las espadas y los otros objetos punzocortantes están perfectamente afilados, como si se hubieran afilado ayer, a pesar de los más de 2.200 años que nos separan con aquellas épocas. Esto lo lograron con una fina capa de cromo cubriendo estos filos, técnicas que nosotros, presuntuosos hombres modernos, solo descubrimos no hace mucho. Mientras tanto, si tienen la posibilidad de venir a visitar China, no deje de venir a visitar estos soldados de terracota. Una de las muchas atracciones que tiene para mostrar este rico, mítico y legendario país. Allí están los soldados de terracota, sorprendidos por la curiosidad que han causado, como hieráticos, esperando su visita. Allí están desde el año 1974, el momento en que fueron descubiertos por casualidad por un campesino cerca de la ciudad de Xi'an. Es así como termino mi trabajo del día de hoy. Gracias por el tiempo que me dedican. No deje de suscribirse. De esta forma, YouTube tiene la posibilidad de anunciarle cada vez que yo subo un nuevo trabajo. Denle like, esto no les cuesta nada y para mí es muy importante para la difusión. Como siempre, yo me despido de ustedes con un afectuoso hasta la próxima.